En lo que va del 2022, el mercado de Estados Unidos ha caído más de un 20%. Mi portafolio, pues igual. A pesar de estar bien diversificado, el mismo ha caído más de un 20%. Entonces, ¿ya esto no funciona? ¿Es momento de vender todo y pasarme a efectivo? ¿O debo continuar el plan? Estos son algunos puntos que analizo en este episodio. Acompáñame. En este episodio te comparto un live que sostuve hace ya unas semanas a raíz de las nuevas caídas que está presentando el mercado de Estados Unidos y básicamente casi todos los activos que podemos acceder a través de la bolsa en Estados Unidos y que utilizamos para poder protegernos y diversificar. Me pareció importante compartirte el mismo como un episodio, pues aquí busco darte pues una visión amplia, más allá de esta de corto plazo y mediano plazo, de esta crisis que estamos viviendo, para poder entender mejor el comportamiento de este tipo de inversiones y que pueda esto ayudarte a utilizar el mercado mejor y estas inversiones mejor, y que puedas también pues tomar mejores decisiones con esta información. Espero que sea de provecho. Bien, pues bienvenidos a este live que tenemos en el día de hoy, donde me pareció pues interesante atacar este tema de las caídas que hemos tenido en la bolsa en este año y cómo verlas. Bien, bienvenido a las personas que se van uniendo por ahí. Decidimos comenzar unos cuantos minutos antes porque comencé a preparar más o menos lo que iba a comentar por acá de este tema, y de repente pues el contenido fue interesante y con muchas cosas. Bueno, tantas cositas por acá que de repente guardé unas cuantas láminas, unas cuantas gráficas, y lo que voy a hacer es que definitivamente este live lo voy a grabar y probablemente sea un episodio de un podcast donde pueda compartir ya el video editado pues con estas láminas y gráficas que voy a presentar por acá. De hecho, como estoy viendo el asunto con este tema, este básicamente live va a ser algo muy parecido a lo que yo hago regularmente en el grupo de Facebook privado que tenemos para las personas que están en mis entrenamientos o en mi curso de inversión en Estados Unidos, que comparto este tipo de información para calmar las ansiedades, entender cómo ver esto acá. Bien, entonces de nuevo, para las personas que se van uniendo, el tema hoy es cae la bolsa en Estados Unidos, caen las inversiones en Estados Unidos, ¿qué hago? ¿Cómo lo veo? ¿Saco mi dinero? ¿Agrego más dinero? ¿Es una oportunidad de inversión en este momento? ¿Debemos iniciar en este momento? ¿Qué hacer? Entonces, esa es la intención, tratar de llevar un poquito de información sobre esto. Entonces, de hecho, vamos a iniciar inmediatamente con el contenido porque hay muchas cosas que comentar. Lo primero que quería comentarles es que cada vez menos yo estoy mirando mis inversiones y dándole seguimiento a mis inversiones. Y eso llama muchas veces la atención de muchas personas. Y es que yo creo que cada vez más cuando tú vas aprendiendo a entender o vas entendiendo cómo se mueve este mundo de las inversiones y lo que es distribuir tu dinero correctamente y poner a caminar diferentes portafolios y saber que hay una cantidad de cosas que tú no controlas, bien, porque yo no controlo los eventos que pueden pasar, yo no controlo la economía, yo no controlo el dólar, yo no controlo la inflación, yo no controlo la tasa de interés, hay tantas cosas que yo no controlo, que lo mejor es definir tu estrategia. Yo siempre hablo mucho de eso, definir tú cómo vas a alocar, a distribuir, a colocar tu dinero en diferentes grupos de inversiones para diferentes objetivos y dejarlas correr. Y esa distribución va a estar muy alineado a una estrategia que te permita dormir tranquilo, donde yo tengo una gran parte de mi patrimonio en Estados Unidos y ha caído bastante en este año, pero no me preocupa porque yo entiendo cómo funciona eso y es para largo plazo. Pero esto es porque también yo tengo por otro lado otras inversiones de corto plazo que me permiten dormir tranquilo. Entonces es saber esa distribución que tenemos que hacer, donde este de Estados Unidos es una pieza solamente dentro de ese rompecabezas que tenemos que armar de nuestras inversiones. Entonces por eso yo, por ejemplo, en esta semana estaba ocupado en lo que yo entiendo que tiene uno que ocuparse, en vivir y en disfrutar, y no estaba, a pesar de que este es mi trabajo, a esto es que me dedico, ¿no? Al asunto de las inversiones, pero no a estar viendo mi portafolio todos los días. Se me pasó el día que hubo una caída muy fuerte en esta semana, creo que fue el jueves, miércoles o jueves, no recuerdo, para que ustedes vean que tanto seguimiento le estoy dando. Creo que fue una caída de un 4%, una caída muy importante.
Y todo el mundo estaba vuelto loco de la caída que había tenido. Una caída de un 4% en un día es una caída importante, definitivamente. Pero a mí me pasó por alto y yo ni siquiera me enteré hasta ya la tardecita, noche, cuando revisé. Yo todos los días reviso el mercado y demás porque estoy en esto, pero no estoy chequeando mi portafolio como tal. Entonces, ¿qué pasó? Por eso estamos haciendo este live, porque este tipo de eventos crean mucha ansiedad en muchas personas y queremos tratar de tranquilizarlas en ese sentido y guiarlas a que esperemos que esta información le ayude a tomar buenas decisiones y a no hacerse daño. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta caída tan importante en esta semana? Pues básicamente por la expectativa de la inflación. La inflación está pegando en Estados Unidos y en todos los lados, en el mundo entero. Entonces, para esto se están tomando medidas del Banco Central y demás, y cuando hay inflación, lo que el Banco Central, en este caso la Fed en Estados Unidos, hace, todos los países en general también hacen lo mismo, suben tasa de política monetaria, o sea, suben tasa en general dentro del país, o sea, eso va a tener un impacto en la tasa de tus préstamos y tiene un impacto en la tasa de tus inversiones. Esas inversiones, esa tasa de pago de las inversiones, de los bonos y demás, pues tienen un impacto en la economía porque la desaceleran y entonces hay una expectativa de recesión, de que se ralentice la economía como tal, la actividad económica, y entonces al mercado no le gusta eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la inflación en Estados Unidos se entendía que venía ya, comenzaba a detener su alza, a pararse un poco y comenzar a devolverse. Y se esperaba que en esta semana estuviera por debajo de un 8%. Sin embargo, estuvo por encima de un 8%. Entonces, al mercado no le gusta, al mercado de Estados Unidos en general no le gusta las cosas cuando le rompen su esquema, digamos así, y que las cosas no salgan como ellos estaban esperando. Y este anuncio entonces en esta semana de esa inflación que vuelve a seguir subiendo, crea entonces una incertidumbre en el mercado que no le gusta y una expectativa de que entonces va a continuar la alza y la subida de las tasas de interés de los bancos centrales. Y por eso entonces la baja tan importante. Ahora, esto no es de Estados Unidos solamente, hay incertidumbre a nivel global. Tengo mi nota por aquí de todo lo que quiero comentar en el día de hoy. En nuestro país, en Latinoamérica, estamos viendo alzas tanto de inflación, o sea, aumento de inflación, como tanto de tasas de política monetaria. Nada, a este punto lo que yo quiero presentar es cuando estamos en estos escenarios que la gente dice y entra en miedo y dice, uy, voy a sacar mi dinero entonces porque todo se va a ir a pique y demás. Yo te digo, ¿cuál es la alternativa? Entrar en pánico y tratar de ir a vender todo lo que tienes y demás, bien, todas tus inversiones. Ahora, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Cuál es tu alternativa? Porque si vas a voltearte completamente efectivo, el efectivo es importante, tienes que tener una reserva de efectivo para tu fondo de emergencia y demás, pero voltearte completamente en tus inversiones a efectivo, ¿qué va a producir entonces? Que una inflación como está en Estados Unidos de un 8%, digamos eso, o una inflación en República Dominicana de un 8, 9%, por ejemplo, estás perdiendo, el valor del dinero se está depreciando anualmente a ese ritmo. Entonces, estás garantizando que vas a perder. Entonces, necesariamente esa no es la solución, voltearte y querer cancelar todo. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, la alternativa es esa, es ver las cosas de otra perspectiva y entender que hay inversiones de largo plazo, de estas de Estados Unidos, por ejemplo, que si están bien hechas y bien diversificadas, en el largo plazo deben funcionar, y hay otras reservas también de corto plazo. Bien, eso es algo, por ejemplo, que yo trato en mi curso gratis, incluso, que debe estar ahí en el bio. Si no, me envías un mensaje directo, un DM, y te lo comparto, donde hablo de esos 5 pasos para invertir correctamente, donde uno de esos pasos es aprender a dividir correctamente tu dinero y tus inversiones, tu ahorro y tu capital para invertir. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta cuando uno ve, por ejemplo, estas caídas en Estados Unidos, bueno, Ramón, pero ¿y para qué invertir en Estados Unidos? Porque si esto es así, si vamos a tener estas fluctuaciones y tú me dices que esta caída de este año es normal, por ejemplo, que se den este tipo de cosas y que hayan años malos, por ejemplo,
¿para qué invertir en Estados Unidos? ¿Para qué yo exponerme, por ejemplo, a este riesgo? Y bueno, yo te puedo decir que hay dos cosas, dos razones, dos objetivos claros que podríamos decir por qué invertir en Estados Unidos. El primero es que estamos buscando mayor rendimiento de lo que podríamos quizás obtener localmente en nuestros países. Bien, y también, por otro lado, y más importante, estamos buscando mayor diversificación a largo plazo. Bien, porque quizás tú puedas tener localmente en tu país tasas similares o incluso por periodos mejores que lo que tú puedas lograr en Estados Unidos. Tú dices, Ramón, entonces si yo quizá puedo conseguir, ahora dije quizá, puedo conseguir tasas iguales o similares en un momento en mi país, ¿para qué diantre me voy a Estados Unidos? Bueno, porque, y es otro punto que trato en mi clase gratis, de los 5 pasos para invertir correctamente, estar en una sola economía, estar en un solo país, estar localmente, claro que tienes que empezar a invertir por ahí, claro que esas inversiones tienen un objetivo y forman parte de ese rompecabezas en tus inversiones. Sin embargo, te expones a varios riesgos de largo plazo, donde, por ejemplo, cuando yo te pregunto, tú estás claro y seguro dónde va a estar tu país dentro de 20 años. ¿Bien? Entonces ahí de repente la cosa cambia. Tú dices, bueno, no tengo idea. Entonces estar expuesto a los elementos de un solo país, de una sola economía, con menor capacidad de distribuir, de diversificar correctamente tus inversiones, porque las opciones en una sola economía son limitadas, porque la cantidad de sectores y de industrias que están ahí dentro son muy pocas, porque la cantidad de opciones de inversión en tu país van a ser menores que la que tú puedes obtener en la bolsa en Estados Unidos, porque es a través de todo el mundo, entonces te expones a unos riesgos que no te das cuenta. Sin embargo, aquí ampliando entonces, y digo, sí, por eso es que tienes que invertir en Estados Unidos. Eso no quiere decir, y esto uno lo aprende con el tiempo, señor, es difícil de ver, pero cuando uno comienza y tiene ya varios años y va estudiando los mercados y va estudiando las inversiones, se da dando cuenta de lo siguiente. Eso no quiere decir que tú no puedas invertir en tu país exclusivamente y que por 10 años, por 20 años, te vaya mejor que invertir en Estados Unidos. Ramón, y si es así, ¿para qué diantre invertir en Estados Unidos? Bueno, porque eso no quiere decir que tú no estuviste expuesto a una cantidad de riesgos y simple y llanamente se te dio bien. Simple y llanamente tuviste suerte y lograste una tasa por encima de lo que podría ser un portafolio diversificado en Estados Unidos. Sin embargo, no te diste cuenta del riesgo que asumiste en todo ese periodo, porque para largo plazo es bueno combinar con este otro tipo de cosas. ¿Me explico? Entonces, ahí es lo difícil de poder romper este tipo de mentalidad y entender correctamente por qué invertir en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, porque estar en una sola economía, tú puedes encontrar oportunidades por 5 años, por 10 años, que puedan ir incluso mejor que en Estados Unidos. Difícil, pero puede ser, se puede dar, completamente. Sin embargo, aquellos que se acuerdan de la campana de Gauss y la distribución normal de las inversiones, tú tienes una posibilidad de retorno en el medio, promedio, con una alta probabilidad, por ejemplo. Tú tienes esta persona que puede haber tenido un desempeño por encima, bien, encontró oportunidades por 10 años en su país y tuvo por encima, pero tienes por otro lado también la posibilidad de tener retornos muy por debajo en la otra parte de la cola de esa distribución, ¿no? Entonces, a ese riesgo que te expones, ¿y qué pasa cuando estás concentrado en un solo país, en una sola economía? Que en ocasiones, cuando llegan esas debacles económicas, por ejemplo, bien, dentro de un país donde todas las inversiones pueden ir mal y todo se afecta ahí dentro, y te voy a dar un ejemplo para que me entiendas ahora mismo, y te va a hacer mucho más sentido. Esto podría ser que nunca se recupere. El riesgo es tal o puede darse eventos tan catastróficos concentrado en una sola economía, que puede ser que nunca recuperes tu patrimonio. Sin embargo, al estar distribuido en un portafolio diversificado a través de todo el mundo, combinado con otras cosas, también locales, señor, yo no digo que no, pues entonces las probabilidades se disminuyen de que eso pueda pasar. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Vamos a traer un ejemplo
porque sí, porque es algo, y es lo que se me ocurre en este momento. No estoy diciendo que nada vaya a pasar en otro país así, ni que en mi país vaya a pasar eso, para nada, sino es algo como de que entendamos esto que estoy explicando. ¿A qué me refiero? Venezuela. En el caso de que si tú hubieras estado con todas tus inversiones en Venezuela, date cuenta que estar en una sola economía, como lo que le pasó lamentablemente a Venezuela, afecta todo lo que está dentro de esa economía. Es decir, se afectan tus inversiones, porque los bonos, por ejemplo, de la petrolera de Venezuela, que pagaban muy bien y todo eso, pues entraron en default y dejaron de pagar. Y ya nadie quiere esos bonos y venderlos, o los vas a vender a nada. ¿Bien? Entonces, perdiste por ahí tus inversiones. Ahora, todos los sectores de la economía económicos que están ahí dentro también se vieron afectados. Ahora, ¿qué pasa? Tus otras propiedades, tu casa, tu vehículo, también son otros activos que por estar en otras economías se vieron afectados. Y ahora nadie los quiere comprar, por ejemplo. Tengo casos de venezolanos que he apoyado y demás, y me comentan que están reorganizando y reiniciando completamente su vida en otro país, porque lamentablemente perdieron todo lo que tenían en Venezuela. Y de igual forma, tu empleo y tu capacidad de generar ingresos regulares para generar ese ahorro, para poder invertir, también se ve afectada porque está dentro de la misma economía. Todo se afecta. Tus activos, tu patrimonio y tu capacidad de generar ingresos. Tienes un doble golpe. Entonces, a eso es que de repente le estamos huyendo cuando diversificamos correctamente. Bien, eso no quiere decir de nuevo que no invertamos en nuestro país. Eso no quiere decir que pudiera una persona incluso irle mejor. Lo que estamos aquí es evitando esos riesgos que quizá a veces no estamos viendo. Bien, por eso entonces invertimos en Estados Unidos. Claro, invertir en Estados Unidos no es para todo el mundo, ni es que todo el mundo tenga que invertir en Estados Unidos. Esto, yo hablo mucho de eso, de que las inversiones van alineadas a el objetivo. Y en Estados Unidos estamos invirtiendo para creación de patrimonio a largo plazo. Dinero, y me oyen repetirlo constantemente en todos los lados, dinero que yo pudiese requerir en los próximos 3 a 5 años no está invertido en Estados Unidos. Dinero que sea para objetivos puntuales, donde yo requiero todo el capital y voy a comprar algo, no está invertido en el mercado de Estados Unidos. Esas inversiones van respirando, van haciendo esto, ¿bien? Y es lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿qué ha pasado del 2020 para acá? 2020, 2021. Hay muchísima gente nueva en el mercado y yo vengo 2020, 2021, lo fui mencionando. Todo el mundo, había que ser muy malo y muy tonto, por no decir otra palabra, para no haber hecho dinero en el 2020 y 2021. Y yo lo decía, tienes que haber sido muy tonto para no haber hecho dinero en el 2020 y 2021, porque esos 2 años el mercado se volvió loco y creció de una forma exorbitante. Y todo el mundo quería entrar y no quería perderse el crecimiento. Hubo un FOMO, hubo un Fear of Missing Out. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente nueva entró en esos picos, y cuando ahora el mercado se está como corrigiendo por la gravedad del problema que hemos vivido con la pandemia y el problema económico que tenemos, que no lo despinta nadie, pues entonces están sufriendo hoy y se han hecho daño y no se dieron cuenta de lo que estaban asumiendo. Entonces, 2020 y 2021 fueron unos años de retornos exorbitantes en el mercado y crecimientos de unas compañías de forma exorbitante, que era normal que se vieran estas caídas. Para mí, yo lo veía y lo venía diciendo cuando cerró el 2021, que para mí este año probablemente no iba a ser bueno, lo iba viendo ya. Y es así, entonces por eso toda esta caída no me sorprende. Ahora, si usted entró en el 2020 en marzo, por ejemplo, o entró en el 2019, es muy probable que usted no esté, como se le dice en las inversiones, underwater, que esté con el agua al cuello, con el agua por arriba. ¿A qué nos referimos con eso? De que si usted entró un capital, que usted esté por debajo del capital y esté perdiendo. Que si yo puse $100,000, por decir un número, yo esté por debajo de $100,000. Es muy probable que no, si usted empezó en el 2019. ¿Bien? Entonces, aún con esta caída de este año, entonces es lo que hay que entender, que en el largo plazo, en 2, 3 años, oímos en la parte reciente y de un año de caídas exorbitantes y caídas de un día y nos queremos volver locos. Pero cuando lo vemos correctamente en 3, 5 años, por ejemplo,
No podemos garantizar que nos va a ir bien porque no sabemos si mañana va a caer un meteorito. Pero las probabilidades de estar debajo cuando estamos a 3 5 años y lo hemos hecho correctamente son muy bajas. Entonces, el nivel que tenemos hoy, aquí voy a entrar un poco a las gráficas, para que entendamos, aún con la caída que tenemos al día de hoy, o mejor dicho, con la caída que tenemos a la fecha, nosotros hemos vuelto específicamente en el mercado de Estados Unidos, cosa que a mí no me gusta medirlo así, y muchos de ustedes saben que para mí es un disparate estarle siguiendo solamente el rumbo, por ejemplo, al S&P 500, a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, porque para mí un portafolio de largo plazo debe estar bien diversificado y no puede invertir solamente en Estados Unidos. Invertimos a través de Estados Unidos, a través de la bolsa en Estados Unidos, para tener acceso a todo lo que podemos acceder a través de ella. Pero no invertimos solamente en la economía de Estados Unidos y esas compañías que están ahí. Invertimos a través de todo el mundo y invertimos a través también de otros activos como son los bonos y son los bienes tangibles. Pero, medido el S&P 500, para que entendamos, y aquí lo traigo como un ejemplo porque eso es lo que oímos el rum rum en todos los lados, de que cayó un 4%, de que la bolsa ha caído un 20% en este año. Ay, María Santísima, se está acabando el mundo. Bueno, pues midámoslo en base a ese mismo indicador. Estamos en el nivel de el precio que tenían esas 500 compañías como agregado a febrero del 2021. Bien, eso dice aquí una gráfica que voy luego a colocar acá, donde voy a dejar una línea que presenta cómo estamos al punto en que estábamos en febrero del 2021. Si tú analizas bien eso, tú lo que puedes decir, bueno, si yo en 2021 no tenía ahorro, no tenía capital para invertir para objetivos de largo plazo, yo hoy tengo el precio que tenía el mercado en febrero del 2021 y puedo invertir como que hubiera invertido en ese momento. ¿Te das cuenta cómo tú puedes cambiarle el mindset a esto? Siempre y cuando estés en capacidad de poder invertir en este tipo de objetivos en Estados Unidos. Sin embargo, en esa misma gráfica yo voy a presentar qué fue lo que pasó. Que desde ese punto, por ejemplo, y desde la caída de marzo del 2020 por la pandemia, el crecimiento, van a ver esa línea ahí hacia arriba, fue exorbitante y se salió de lo normal, digamos. Hubo mucha expectativa, mucha gente nueva, mucho fear of missing out, de que me estoy perdiendo la ola del crecimiento de estas compañías. Y eso infló demasiado el precio, más allá de lo que era soportable. Y luego entonces viene la crisis. Y en esa misma gráfica van a ver esa caída que hemos tenido todo este año. Bien, pero yo voy a presentar entonces a continuación otra gráfica donde la gráfica de ese crecimiento de esas 500 compañías la vemos en 10 años. Vemos los 10 años y estoy dibujando en esa gráfica dos líneas de tendencia de esos 10 años que presentan claramente cómo la tendencia iba a este nivel, por ejemplo, se sale hacia arriba y crece exorbitantemente, movida por toda la especulación de la gente nueva que entró y de que la gente entendía que esto no iba a parar nunca, y luego cae y básicamente lo que hemos vuelto a la línea de tendencia, con toda esta caída de un 20%, el S&P volvió a la línea de tendencia que llevaba y a la línea superior de tendencia, o sea que todavía podría caer más, estamos alrededor de un 20% en este año. Y podría caer más y a mí no me sorprendería para nada porque todavía continuaría su línea de tendencia de los últimos 10 años. Con una línea de tendencia no quiero decir que eso necesariamente va a seguir exactamente esa tendencia, pero me da una idea de por dónde anda el asunto. Pero no es posible determinar que esa tendencia va a seguir porque el futuro no lo conoce nadie. Porque yo no sé si mañana Rusia, Ucrania y luego se mete entonces China y Estados Unidos y Japón y Taiwán, por ejemplo, se meten en una guerra y tenemos todavía más problemas. Nadie puede determinar eso. Todo está muy tenso el día de hoy y eso podría cambiar todo. Sin embargo, tú ves la tendencia y te das cuenta de que hubo una locura en el mercado, un crecimiento. Mucha gente entró nueva al mercado y hoy en día, porque entraron en esa alza del 2020 y 2021, están quizá por debajo en su capital y están súper preocupados, pero es porque no han entendido cómo funciona esto. ¿Bien? Y es un asunto de entender cómo funciona y hicieran para ellos. Para que tengamos una idea, hay otra gráfica que voy a compartir donde presenta que en este año, al día de hoy, como estaba a las 10 de la mañana más o menos cuando tomé la gráfica,
prácticamente es un 20% que está bajo el mercado de Estados Unidos. Pero no ha llegado al punto más bajo de este año, ni siquiera. Alrededor de junio, finales de junio más o menos, tocó el punto más bajo que ha tocado en este año. Y en esta caída de esta semana todavía ni siquiera ha llegado al punto de junio. Bien, sin embargo, un 20% prácticamente abajo. Es importante, pero hay que entender ese contexto amplio que te estoy presentando. Y esto es lo que da tranquilidad a largo plazo. Bien. Otra gráfica que presento es para que entendamos el riesgo que asumió mucha gente, que me estuvo llamando también recientemente algunas personas de que ya no quieren invertir más en Estados Unidos porque se han sentido muy golpeados y están muy tensos y con las emociones muy, muy altas, y los entiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a compartir, por ejemplo, otra gráfica de que el mercado de Estados Unidos, las 500 compañías, está bajo un 20% este año. Pero mucha gente se mete ni siquiera en el mercado de Estados Unidos, lo cual yo no recomiendo. Recomiendo portafolio diversificado. Pero ni siquiera en eso se meten en acciones individuales. En comprar Google, en comprar Apple, en comprar Facebook, en comprar Netflix, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa y lo que asumes, el riesgo que asumes con eso, que puedes tener un potencial de crecimiento de, un 50% me gané en un año, Ramón. Sí, y oigamos esto, por ejemplo, esta gráfica que comparto ahora es de Alphabet, la compañía madre de Google, y al día de hoy tiene un 29% abajo. Bien, mucho más que el mercado. Aquí hay otra gráfica de Amazon que está en un 28% abajo. Aquí hay una gráfica de Netflix. Ay, mi querido Netflix. Netflix está en este año a un 61% abajo. 61% abajo. Más adelante otra gráfica que presento aquí. Esta es de Meta, la compañía madre de Facebook, Instagram y toda esta gente, ¿no? Donde estamos aquí transmitiendo. Y está a un 56% abajo. Entonces, vamos entendiendo ya el riesgo de las acciones individuales que vengo hablando de hace los últimos 5 o 6 años. Ya entendimos a qué nos estamos exponiendo. 5 o 6 años muy buenos hasta que llegó el 2022 y rompió todo. Entonces, a esto que nos estamos exponiendo en acciones individuales y no entender correctamente cómo funcionan las inversiones y diversificar correctamente. Entonces, ahora muy importante, ¿qué pasa, por ejemplo, con muchas personas que están muy temerosos al día de hoy, mientras otros estamos tranquilos porque no es ni siquiera solamente diversificar correctamente un portafolio de inversión, es diversificar tus finanzas como un todo y entender correctamente qué es de largo plazo y para creación de patrimonio, ¿bien? ¿Qué está en Estados Unidos y si puedo darme el lujo de utilizar ese mercado? Buenísimo, con mucho potencial, con buena diversificación de largo plazo, pero tengo que entenderlo. ¿Y qué es de corto plazo y cuáles son mis requerimientos de capital para otros objetivos? Y crear ese portafolio mío, mi estrategia, para no estar asustado por lo que está pasando en el mundo y en la economía y demás. Yo soy el responsable de protegerme como un todo y de que esa protección vaya alineada a mí para yo dormir tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta persona que me llamó, por ejemplo, muy golpeado con acciones individuales, por ejemplo, en su portafolio, haciendo otras estrategias todavía más riesgosas, trabajando con opciones, con futuros y demás? Cosas ya de profesionales y personas que tienen que dedicarse exclusivamente a eso para invertir en ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ok. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué nos molesta tanto y las emociones se ven golpeadas con estas inversiones que fluctúan y no entendemos que fluctúan? Y es lo siguiente. Siempre que mi portafolio, mis inversiones llegan a un pico y tocan un pico, ya mentalmente para mí, de ahí en adelante, cualquier baja estoy en pérdida. Y es un mal concepto. No debes verlo así. ¿A qué me refiero? Me explico. Si yo invertí $50,000 en el mercado ya, tengo $50,000 invertidos, ya tengo 10 años, por ejemplo, y no he agregado más nada, y esas inversiones han crecido a $100,000, ¿bien? Pero en el 2020 y 2021, porque el mercado se volvió loco y creció más de la cuenta, llegaron a ser $200,000, ¿bien? Ya mentalmente, para mí, regularmente, los seres humanos trabajamos así. Si yo bajo de $200,000, estoy perdiendo. ¿Bien? Y cuando yo veo que se devuelve de 200,000 y llega a 100,000, yo me quiero arrancar los cabellos porque perdí $100,000. Pero yo no estoy viendo que yo lo que coloqué fueron $50,000.
y que el mercado se volvió loco y que esto respira y fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Y cuando toca un pico hacia arriba, bien, eso no quiere decir que de ahí para adelante nunca se va a devolver y va a seguir creciendo. Tienes que aceptar cuando agarra y se devuelve un poco, porque él va fluctuando hacia arriba y va rompiendo picos, pero vuelve y se devuelve, y rompe otro récord y se devuelve, y rompe otro récord y se devuelve. Entonces, yo me siento muy bien cuando rompe el récord, pero muy mal cuando se devuelve. Tengo que aceptarlas las dos. Ese es el precio del retorno más alto que obtengo en esas inversiones. El precio emocional de entender cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado. Entender que cuando toca pico y se devuelve es normal y me voy a sentir mal, pero no necesariamente que perdí dinero. Tengo que aprender a manejarlo y entenderlo. Sin embargo, sí pasa que cuando tengo poco tiempo en el mercado, este tipo de cosas pueden pasar. Mientras menos tiempo tengo en el mercado, más posibilidades hay de que yo esté en negativo. Quiere decir que esté, como dije al principio del live, en underwater, donde yo puse $50,000 en el pico de esta locura del 2021, a mediados del 2021, y hoy veo que el mercado se está corrigiendo y está reaccionando a lo que realmente es una crisis mundial y se está devolviendo y diciendo, oye, me creo que nos pasamos, nos emocionamos de más, y ahora está en negativo y yo puse $50,000 y ahora estoy en 30,000. Sí, esto te puede pasar. Sin embargo, mientras más tiempo pasa, mientras yo voy viendo que pasan 3, 5, 10 años, esto se va devolviendo y debo recuperarme. Pero ahí entra la otra parte que hablo muy en detalle en mi curso 5 pasos para invertir correctamente. Recuerda que eso es una clase gratis que yo tengo ahí con esos 5 pasos. Debe estar en el bio al día de hoy. Si no está en mi bio, pues perfectamente me escribes y te lo mando por DM. Y es el paso número 4, que es invertir. El paso número 4 es diversificar correctamente en 4 niveles, explico yo ahí, en 4 niveles. Y el último nivel, el cuarto nivel de diversificación, es ir entrando poco a poco en el mercado. Esta persona que me llamó también, con quien conversé un poco más en detalle, lamentablemente se emocionó de más y colocó más dinero de lo que él se sentía cómodo en el mercado en el 2021. Porque veía crecer, crecer, crecer y dijo, esto no va a parar nunca, y se emocionó y agregó y agregó y agregó. Y yo siempre le menciono a las personas, le digo, aún tú tengas $100,000 que tú digas, Ramón, no te apures, que esos $100,000 yo no los requiero por los próximos 3 a 5 años. Emocionalmente, y para evitar este tipo de fluctuaciones hacia abajo y para mitigar el riesgo de que te impacte fuertemente en estas caídas, tú deberías hacer un plan de agregar poco a poco y de esos $100,000 ir entrando mensualmente, poco a poco, distribuido en un tiempo razonable. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tiene esta diversificación en el tiempo de ir entrando poco a poco al mercado? Que si yo agregué, vamos a poner, no es una recomendación de cómo distribuirlo, es simplemente un ejemplo para que se vea más claro a qué me refiero y el efecto que tiene esto. De que si yo entré en ese pico del mercado el año pasado, bien, 2021, y hubiera puesto $50,000, esos quizá van a estar por debajo al día de hoy, van a estar en negativo. Sí, lamentablemente te tocó. Y son cosas que pueden pasar. Y es así. Bien, pero ahora tengo la oportunidad aquí abajo de colocar otro dinero y ese tiene mayor probabilidad, no lo puedo asegurar, pero tiene mayor probabilidad de tener mejor retorno y esto va a compensar el anterior. ¿Me explico? Entonces, si te das cuenta, dentro de 5 años, dentro de 10 años, probablemente ambos montos agregados van a estar en positivo. Sin embargo, este va a apoyar porque va a crecer más rápidamente y va a aportar más retorno a todo el portafolio. Entonces, esto es lo que va ayudando y esta es la forma de ver el mercado en Estados Unidos de largo plazo, invirtiendo recurrentemente, bien, de forma que yo pueda aprovechar estas oportunidades. Y aquí es donde entra en juego, es muy importante aprender a medir mis inversiones, aprender a medir cuál es mi tasa interna de retorno y no ver que yo me he ganado, puse $100,000, Ramón, y ya me he ganado 50,000. No, esos 50, no mire esos 50, no lo mire esos 50, eso no tiene ningún sentido. Eso va a ir respirando en el tiempo y subiendo y bajando. Lo que tienes que ver es versus el capital que colocaste en el momento que lo colocaste. Hay uno que ya tiene un año trabajando,
Hay otro dinero que tiene quizá un mes trabajando. Entonces, la tasa de retorno de un mes es diferente a la tasa que tiene un año ya trabajando. Entonces, medir todos esos momentos y capitales que yo agregué en el tiempo, cuál ha sido su trayectoria y qué tasa yo he obtenido en mi portafolio como un todo. Y eso suena un cálculo como de la NASA, pero no, es algo que está hecho ya por ti, que algunas herramientas, incluso de puestos de bolsa como Interactive Brokers, te la presentan. O en mi curso de inversión, por ejemplo, uno en el módulo 5 que ya es del seguimiento de tu portafolio, yo trabajo mucho este concepto con una hoja de cálculo súper sencilla de utilizar que te hace el cálculo de esa tasa interna de retorno, que es, digamos, como una tasa promedio que te dice, este es el retorno que yo he obtenido en mi dinero, todo el dinero que he invertido en los últimos 10, 15, 20 años, dependiendo del momento en que yo lo agregué. Y tú pones los datos en la hoja y él te devuelve, esta es tu tasa interna de retorno. Y esa tasa interna de retorno te permite medir y comparar cómo estás en tus inversiones versus otras opciones de inversión que tú pudiste haber tenido, por ejemplo. Entonces, mi tasa de retorno anda por un 6%, anda por un 8%. No estoy en negativo, no puedo ver como que ya perdí muchísimo dinero. Bien, esa no es la forma de verlo. Entonces, para finiquitar, lo importante es entender que esto incluso, estas caídas y esta baja, podrían ser incluso una oportunidad si estás en capacidad de aprovecharlas. Si tus finanzas están sanas y en estabilidad suficiente con otros objetivos cubiertos para poder aprovechar una oportunidad que sea para los próximos 3 a 5 años de creación de patrimonio. Si estás educado en hacerlo correctamente y no vas a estar inventando con acciones individuales, sino con portafolios diversificados. Si entiendes que no debes solamente tampoco tener inversiones en Estados Unidos, sino que debe ser una combinación de otros portafolios como un todo. Y sobre todo que toda inversión debe ir alineada a tus objetivos y tu situación actual. ¿Bien? Invertir en Estados Unidos necesariamente no es para todo el mundo, o no digo que para todo el mundo, sino para todo el mundo en todo momento. Quizás este no es tu momento de invertir en Estados Unidos, de poder aprovechar esta oportunidad. Quizás tienes que atacar otras cosas, pero si lo vas a hacer, es bueno que sepas el potencial que tiene esto y cómo en inversiones de creación de patrimonio para 15, 20, 30 años, que luego puedan durarte 15, 20, 30 años más para soportar tu estabilidad financiera, debes considerar definitivamente invertir en Estados Unidos también. Entonces nada, con esto los dejo y que pasen un feliz día. Seguimos en contacto. Bye bye.